Y ahí el pase completo, ahí enfrente inmediatamente cerrando el espacio DJ Brown. McCaffrey, que ha sido un quarterback que ha tenido oportunidades para jugar, un poco de una competencia al principio del año con Shea Patterson. Shea Patterson es el titular, claro, pero McCaffrey también ha tenido sus oportunidades y puede ser que en un futuro sea el titular de esta ofensiva. Sí, sí, como lo decíamos, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando llegan. Y bueno, esa fue importante, como dices, cómo aguantó hasta el último momento, a pesar del golpe que le dieron, completó. Y esa fue la gran diferencia a Ian Book, que aquí en situaciones complejas, él ponía el pase perfecto, ¿ves? Se lo puso en medio del número a pesar de la gran cobertura. Y Ian Book, por el otro lado, falló muchos pases que eran claves. Y lo puedes ver claramente en ese pase profundo que vimos hace un momento. Tiene presión, pero en lugar de precipitarse, de salir corriendo, toma dos pasos hacia el frente, utiliza la protección, su bolsillo, y pone un pase muy preciso, que al contrario, Ian Book a veces se precipitaba y salía corriendo cuando no tenía que hacerlo. ¡Wow! Ya... ¿Lo grito o no lo grito? Se lo merece Michigan. ¡Anotación Michigan! ¡Touchdown! Y sobre todo con un esfuerzo y el tacleo que falló por parte de los defensivos de Notre Dame. Eso habla en la falla de tacleo, que están cansados, desmoralizados y hechos pedazos. Y también Michigan no tiene piedad, siguen lanzando, siguen tratando de anotar. Bueno, como jugador, cada vez que tienes una oportunidad la vas a tratar de anotar, Claro. ¿no? No hay que culpar a Mike Sairistill, que anota en esta ocasión, pero también un poco de piedad, Jim Harbaugh, por favor. Sí, pero como tú dices, aparte, tú lo acabas de mencionar, está metiendo ya los sustitutos y ellos también quieren demostrar que pueden, que tienen la capacidad, es tu momento de brillar, porque sabes que en algún momento vas a estar abriendo el partido y esto, y así tiene su primera anotación por parte de este chico. Y otro punto es que también cuando dependes tanto del ranking, importa la forma en la que Claro. ganas. Y por eso también a veces en el colegial vemos que anotan más de 50 puntos y dices, ¿por qué? Porque los que deciden el ranking están poniendo atención y si ganas de una forma tan decisiva te puede ayudar. Fíjate que ahí lo que es un jugador, seguir moviendo las piernas. Lo llevó desde la línea de golpeo. Para un liniero ofensivo esa es la mejor jugada que existe. Totalmente. No sé si viste la jugada de blindside. Sí, ¿Te acuerdas sí, que hay una claro. muy similar que agarra al defensivo y la avienta sobre la barda? Sí. Me recordó a eso en esa situación. Yo tuve una de esas cuando jugaba la línea ofensiva. La verdad fue una de las jugadas que más satisfacción me dio como liniero ofensivo. Y es que fíjate que al final es parte clave y fundamental, mientras ya tenía el punto extra 45-7. Wow, ahorita buscamos cuál ha sido lo más grande en un marcador. ¿Y cómo le dicen eso? Un pancake, ¿no? Sí, pero fíjate lo que te iba a decir. Al final en el fútbol americano, independientemente de muchas otras cosas, la clave es seguir moviendo las piernas. Por eso en la vida cuando te dicen sigue moviendo las piernas, como en el fútbol americano. ¿Por qué? Porque un liniero sale la jugada, hace el contacto y tiene que seguir empujando. ¿Y cómo empujas? Moviendo las piernas. Ahí está la prueba. Tú como corredor te dan la bola, tienes contacto, sigue moviendo las piernas para seguir avanzando. Y al final en la vida igual, tienes golpes, sigue moviendo las piernas para seguir avanzando. Mira, qué buen consejo de vida aquí, pero tienes toda la razón. Y del otro lado un apoyador, si quieres taclear a un corredor que sigue moviendo las piernas, la única forma es moviendo las piernas tú mismo, ¿no? Porque si las dejas muertas te van a superar. Un partido aquí en la Casa Grande, como se le dice a este estadio de Michigan, que tiene una capacidad para más de 107,000 personas, uno de los más icónicos de todo el fútbol colegial. Sí, totalmente. Y bueno, gracias. Pues lo más abultado en un marcador fue Notre Dame, que le ganó en South Bend.